En el nombre del Señor Jesucristo. Hoy nos toca el capítulo 8 del libro de Levítico. Capítulo número 8 del libro de Levítico. Padre, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. El capítulo tiene por título Consagración de Aarón y de sus hijos. Habló Jehová a Moisés diciendo: Toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, los 2 carneros y las canastillas de los panes sin levadura. Y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación: Esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Y puso sobre él la túnica y le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod. Y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Luego le puso encima el pectoral y puso dentro del mismo los urim y tumim. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra enfrente puso la lámina de oro, la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó. Y roció de él sobre el altar 7 veces, y ungió el altar y todos sus utensilios, y la fuente y su base para santificarlo. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió las túnicas, les ciñó con cintos y le ajustó las tiaras, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego hizo traer el becerro de la expiación, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del becerro de la expiación. Y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor y purificó el altar. Y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó para reconciliar sobre él. Después tomó toda la grosura que estaba sobre los intestinos y la grosura del hígado y los 2 riñones y la grosura de ellos, y los hizo arder Moisés sobre el altar. Mas el becerro, su piel, su carne y su estiércol lo quemó al fuego fuera del campamento, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló, y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor, y cortó el carnero en trozos, y Moisés hizo arder la cabeza, y los trozos y la grosura. Lavó luego con agua los intestinos y las piernas, y quemó Moisés todo el carnero sobre el altar, holocausto de olor grato, ofrenda encendida para Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés. Después hizo que trajeran el otro carnero, el carnero de las consagraciones, y Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero. Y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Hizo acercarse luego los hijos de Aarón
Y puso Moisés de la sangre sobre el lóbulo de sus orejas derechas, sobre los pulgares de sus manos derechas y sobre los pulgares de sus pies derechos. Y roció Moisés la sangre sobre el altar alrededor. Después tomó la grosura, la cola, toda la grosura que estaba sobre los intestinos, la grosura del hígado, los dos riñones y la grosura de ellos, y la espaldilla derecha. Y del canastillo de los panes sin levadura que estaba delante de Jehová, tomó una torta sin levadura y una torta de pan de aceite y una hojaldre, y lo puso con la grosura y con la espaldilla derecha. Y lo puso todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos. E hizo mecerlo como ofrenda merecida delante de Jehová. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de ellos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y tomó Moisés el pecho y lo meció, ofrenda merecida delante de Jehová. Del carnero de las consagraciones, aquella fue la parte de Moisés, como Jehová lo había mandado a Moisés. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, y roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de sus hijos con él. Y santificó a Aarón y a sus vestiduras y a sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos: hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan que está en la canastillo de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan, lo quemaréis al fuego. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días, hasta el día que se cumplan los días de vuestras consagraciones, porque por 7 días seréis consagrados. De la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer Jehová para expiarlos. A la puerta, pues, del tabernáculo de reunión estaréis día y noche por 7 días, y guardaréis la ordenanza delante de Jehová, para que no muráis, porque así me ha sido mandado. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Gloria a Dios, Padre amado, bendito tu palabra. Todo aquí estamos leyendo el capítulo 8, que dice consagración de los hijos de Aarón, consagración de Aarón y de sus hijos. Gloria a tu nombre, Padre amado, Dios Todopoderoso. Primero vamos a ver qué es consagrar. Consagrar es apartar o dedicar algo como sagrado, reservado para propósitos santos. La palabra consagración significa la separación que uno hace de las cosas impuras, especialmente de cualquier cosa que pueda contaminar nuestra relación con Dios. Consagración también es santificación, santidad o pureza. Aquí estamos hablando de la consagración con respecto a Aarón y sus hijos, los sacerdotes que iban a servir allí en el tabernáculo. Pero como ya sabemos, después de lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Antes solamente entraba, que ya lo hemos hablado, el sacerdote a la presencia de Dios, al tabernáculo de reunión, al lugar santo, al santísimo. Pero hoy nosotros, el Señor nos hizo sacerdotes, quitó el velo, abrió el velo, nosotros tenemos acceso directo a la presencia del Señor, las 24 horas del día, todos los días, hasta que Cristo venga. Entonces, la parte de la consagración,
Aquí estamos hablando de las personas que van a servir, ellos iban a servir en el tabernáculo. Si lo llevamos hoy en día a nuestras congregaciones, podemos entonces hablar de aquellas personas, de aquellos hijos, hijas de Dios que el Señor levanta para el servicio en algún área de la congregación. Entonces, un ejemplo bíblico que tenemos en la palabra del Señor fue Josué. Después de 40 años en el desierto, los hijos de Israel estaban a punto de cruzar el río Jordán hacia la tierra prometida. Luego se les dio una orden y una promesa. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. Fíjense, ¿no? Dios se iba a mover, Dios se iba a manifestar, Dios iba a derramar de su poder. Pero para que eso sucediera, el Señor que pidió que fueran santificados, que se santificaran. Lo vemos en Josué 3, capítulo 3, versículo 5. Al pueblo de Dios se le ordenó bañarse y cambiarse la ropa. Los matrimonios debían dedicarse por completo al Señor. Ahí está en 1 Corintios 7, del 1 al 6. El baño y el cambio de ropa simbolizaban un nuevo comienzo con el Señor. O sea, no era un sucio físico, sino que era algo simbólico. El baño y el cambio de ropa simbolizaban un nuevo comienzo con el Señor. Lo que se quiere mostrar aquí es que el pecado es la contaminación, no lo físico, sino el pecado, como lo vemos en Salmo 51, 2 y versículo 7. Y tenemos que estar limpios antes de poder servir verdaderamente a Dios. Cuando el Señor levanta a alguien a trabajar en algún área en la congregación, la persona, claro, tiene que ponerse a cuentas con Dios. Es una persona que tiene que vivir consagrada por el Señor, una persona que tiene que vivir apartada para Dios, apartada de las cosas del mundo, porque tiene que vivir una vida consagrada en santidad para servir al Señor. Aquí estamos viendo que Aarón y sus hijos fueron consagrados y fueron hasta ungidos. Tenían que estar 7 días allí, como lo leímos, en el tabernáculo, porque eran los 7 días de proceso de purificación, de santificación de ellos. Ellos tenían que estar alineaditos, como leímos allí, sí, para que no muráis. Ellos tenían que hacer tal cual todo lo que Dios les exigía, porque si no podían morir. No podían desobedecer a lo que Dios mandaba, porque si no, morían. Entonces, cuando llega nuestra congregación, por ejemplo, nosotros hoy en día, ¿qué hacemos nosotros? El deber ser, ¿no? Que cuando llega alguien a nuestra congregación, un nuevo creyente, nosotros comenzamos a ¿qué? A discipular ese nuevo creyente, para que vaya conociendo a Dios y su palabra, y eso debe ir de la mano de ¿qué? De la liberación. Recuerden que uno viene del mundo, viene con muchas cosas, que aunque la persona ya se arrepintió, pidió perdón, pero la persona viene con muchas ataduras. Por eso es que las personas cuando se les discipula, eso va a ir de la mano después con la liberación. Porque la persona debe ser liberada para que pueda de verdad caminar en el Señor como se debe hacer. Por ejemplo, un ejemplo de ello lo tenemos con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra del Señor Jesús? Que Él predicaba, enseñaba la palabra, liberaba y sanaba personas. Y esta es la gran comisión. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, ahora nos toca a nosotros hacerlo. Todo lo que Él hizo lo tenemos que imitar nosotros. Entonces ahí vemos que al consagrarse los hijos de Israel, tuvieron la seguridad de las promesas de Dios. El Señor prometió que haría cosas increíbles entre ellos, ahí en Josué 3:5, así como abrió el mar rojo para liberar
de la esclavitud egipcia, abriría el río Jordán y los llevaría a la tierra prometida. Entonces ahí estamos viendo también otro ejemplo de la consagración fue el rey David cuando confesó su pecado de adulterio. Ahí dice que se bañó y se cambió de ropa antes de adorar al Señor. Entonces ahí nos están enseñando que el creyente debe buscar esa santidad. El creyente debe estar separado del mundo. Así como lo dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. En 2 Corintios 6:17. Entonces, estar consagrados, eso es fundamental en nuestra relación con Dios y con los demás. Es necesario apartarse de las cosas que a Dios le desagrada para vivir vidas santas delante de Él. Entonces, ahí volviendo a Aarón y sus hijos, que pasaron el proceso de santificación para consagrarse delante del Señor, esa misma consagración es la que nosotros debemos de vivir hoy en día, desde el momento que yo acepté al Señor Jesús en mi corazón, decido recibirlo, me bautizo para vivir para Él. Si estábamos en fornicación, ya nos apartamos de la fornicación. La Biblia dice que si confieso mis pecados y me aparto, la misericordia me alcanza. El que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y se aparta. Porque si yo confieso mi pecado, pero sigo haciendo lo mismo todos los días, y confieso mi pecado, pero sigo haciendo lo mismo toda la vida, ahí no hay un arrepentimiento genuino. Porque el confesar el pecado debe estar, ¿qué? Está ahí unido. El confesar el pecado está ahí unido al apartarse. Si yo de verdad estoy arrepentida de decir mentiras, yo voy a dejar de decir mentiras. Si de verdad amo al Señor. Al principio me cuesta, pero yo ahí lucho. Señor, ayúdame, Espíritu Santo. Hasta que ya por fin ya no digo ni una mentira. Que yo practicaba, yo estaba en adulterio, pero ya yo conocí al Señor. Yo confieso mi pecado, Señor, perdóname porque esto a ti no te agrada. Yo pido perdón, pero tengo que apartarme para yo alcanzar misericordia. Y tengo que dejar el adulterio. Tengo que dejar el adulterio. ¿Qué significa, por ejemplo, el bautismo? Cuando nosotros nos sumergimos a la persona al agua, es una representación de morir al mundo y vivir con Cristo. Una nueva vida. De morir, como quien dice, al pecado y vivir para el Señor. Entonces imagínense una persona que se va a bautizar. Pero nadie sabe y vive en fornicación. La persona vive en fornicación y se va a bautizar. ¿Y qué significa el bautismo? Muero al mundo, muero al pecado para vivir para Cristo. Entonces, ¿cómo va a morir al mundo al pecado si todavía está viviendo como el viejo hombre en fornicación? Por eso es que antes de bautizarse una persona, la persona ya debe estar ya clara de lo que va a hacer y ya tuvo que arreglar su vida. Si estaba en fornicación, tuvo que haberse casado para bautizarse. Porque una persona tiene se convierte, llega a la iglesia y llega los dos la pareja. O llega uno solo, pero no se ha casado. No puede bautizarse así. Contradice la palabra. Entonces, después que se bautiza, puede tomar la Santa Cena. ¿Y cómo va a tomar la Santa Cena si vive en fornicación? Si la palabra nos enseña que nosotros no podemos tomar la cena indignamente. Y aunque la persona diga, Señor, perdóname porque vivo en fornicación, no va a dejar la fornicación porque está ahí, está viviendo en fornicación. O la persona está viviendo en adulterio o cualquier pecado, pero no deja el pecado. Entonces esas son cosas en que debemos meditar. Me salí un poco del tema, pero bueno.
Es parte, bueno, a la final es parte de la consagración también. Entonces vemos aquí también que el Señor habla del óvulo. Vamos aquí a leer esta parte. ¿Dónde? Y lo, 23, y dice, y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre, y la puso sobre el óvulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha, y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Entonces, allí vemos, ¿verdad? El por qué Moisés puso sangre. Dice que lo primero, escuchen bien, lo primero que tiene que hacer el hombre para poder cumplir su propósito en la vida es escuchar. La declaración de fe de Israel es, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra oye en hebreo, de Shema, también significa obedece, haz caso. O sea que cuando leemos en la escritura que dice, oye Israel, está hablando, está como diciendo, oye Israel, obedece, haz caso. Entonces, esto es básico. Y lo primero que el hombre tiene que aprender en la vida para poder escuchar y obedecer. Ahora, cuando los sacerdotes fueron instalados en su ministerio, tuvieron que ser, ahí vimos que tuvieron que ser manchados con sangre de un animal sacrificado. La sangre hace expiación por el pecado, o sea, quita el pecado, quita la culpa. ¿Qué fue lo primero que la sangre tenía que tocar de los cuerpos? De los que iban a ser ministros delante de Dios, ahí vemos que fue la oreja, como leímos allí. La oreja es el medio para escuchar. Y la mano representa la acción del hombre. El pie representa su comportamiento, su caminar. Pero ahí vemos que de los tres lo más importante es la oreja, porque fue lo primero que fue guiado en los sacerdotes. Esto nos enseña que el oír y el obedecer es lo primero que ha sido afectado en la vida del hombre. Y por lo tanto, es lo primero que tiene que ser limpiado. Pecado es no hacer caso a los mandamientos de Dios. Con otras palabras, la esencia del pecado es no escuchar. Vemos que Adán y Eva no escucharon con obediencia al mandamiento que Dios les dio, que no comieran del árbol, del fruto prohibido. Entonces la esencia del pecado es no escuchar. No escuchar que la palabra de Dios es la voz de Dios. Entonces por eso lo primero que tenía que ser expiado fue que la oreja. Por eso que con sangre le pusieron sangre en el óvulo de la oreja lo primero. Entonces esto nos enseña que para estar cerca de Dios uno tiene que tener el oído limpio y afinado. Hay que cuidar mucho nuestra manera de oír. Como dice la palabra del Señor, cuidaos de lo que oís, tened cuidado de cómo oís. En Marcos 4:24b. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podemos cuidar el oído. Nosotros tenemos que cuidar de no escuchar palabras falsas, de no escuchar malas lenguas, de no estar escuchando rumores falsos, de no estar escuchando un lenguaje vulgar, lenguaje maligno de personas incrédulas que no conocen del Señor, de no estar escuchando chistes sucios, de no estar escuchando música mundana. ¿Qué es lo que sucede cuando con la música mundana? ¿Quiénes son
Las personas que cantan música mundana son personas que no conocen de Dios, personas que no tienen al Espíritu Santo. ¿Quién los inspira entonces? Porque si Dios no los inspira, entonces ¿quién los inspira? Los inspira el enemigo. Entonces nosotros tenemos que cuidar ¿qué? Nuestro oído, porque el oído se contamina. Nuestro oído se contamina. Se contamina. Así como se contamina también nuestros ojos, se contamina todo el cuerpo. Por eso que la Biblia dice que tenemos que descontaminarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Porque nosotros no podemos contaminar de lo que está en nuestro alrededor. Pero aquí estamos hablando de cómo santificaban, o sea, de lo que significaba. La parte de cuando ellos le echaban sangre, le puso sangre en el óvulo de la oreja derecha y sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Porque todo tiene un significado. Entonces aquí la parte de la santificación, aquí fue santificado Aarón y sus hijos para trabajar, para servir a Dios en el tabernáculo. Si lo llevamos a nivel de iglesia, todo el que sirve en cualquier área de la congregación tiene que santificarse, tiene que ser personas de testimonio, tiene que ser personas de verdad de Dios. No podemos servir, no podemos dejar que sirvan personas que no tienen testimonio, personas que tengan mal testimonio, que la gente más bien hable mal de ellos. No puede servir. Aparte que aquí estamos viendo también, ¿verdad? Aquí vemos también que Dios era quien le daba directrices a Moisés. Dios era quien escogía los que iban a servir en el tabernáculo, como decir hoy en la congregación. El pastor se mete con el Señor, con Dios, y Dios tiene que irle mostrando, revelando, guiándole quiénes son los que Dios está levantando para el servicio de él. Porque no cualquiera puede servir. Dios quisiera que todos sirvieran, pero todos no pueden servir en la congregación. Porque para servir la persona tiene que estar viviendo una vida en santidad. Una vida en santidad, apartada del pecado, apartada de lo malo. Una persona cristiana, uno no puede estar viendo películas mundanas, novelas mundanas, porque eso lo que trae es contaminación. No puede estar escuchando música secular, se contamina los oídos. ¿Para qué una persona cristiana se pone a escuchar música mundana? Si hay música cristiana. ¿Para qué una persona se pone a escuchar, a ver películas mundanas? Y hay muchísimas películas cristianas que edifican y que dejan un mensaje. Si hay cosas cristianas, ¿por qué tengo que buscar yo las cosas del mundo? La palabra del Señor dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, mientras nosotros nos pegamos más al mundo y buscamos más del mundo, más nos contaminamos. Esos hombres y mujeres de Dios que Dios utilizó en la palabra del Señor en la Biblia, fueron hombres y mujeres consagrados, que se apartaban de las cosas del mundo. Que de repente hay unas amistades que lo que les gustan es puro criticar, lo que les gusta puro señalar, lo que les gusta puro hablar del otro y aquello. Yo me aparto. Porque yo no puedo estar con ese tipo de personas. Porque me contamino. Una vez el Señor Jesucristo estaba en la sinagoga enseñando la palabra. Y le dijeron, maestro, allí te llama tu madre y tus hermanos. ¿Y qué dijo el Señor? Señaló los que estaban ahí sentados escuchando la palabra. Mi madre y mis hermanos son todos aquellos que hacen la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre. Esos son mi padre, mi madre, mis hermanos, mi amigo, mi vecino. Todo el que hace la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Entonces yo tengo
que juntarme, mis amistades deben ser mis amigos, mis hermanos, mis hermanas, deben ser con los que hacen la voluntad de Dios. Con los que hacen la voluntad de Dios. Porque si yo quiero vivir una vida consagrada, como Dios no las exige, ser santo porque yo soy santo, yo no me voy a consagrar si yo me la paso puro hablando con la vecina que es mundana. Y habla que habla, y habla que habla, y chiste que chiste, y chiste que... ¿Qué va a salir de allí? Contaminándose. Porque ella no va a hablar de Dios. Ella no va a hablar de la palabra a la vecina. Lo que va a hablar son puras cosas del mundo. Y que sale uno contaminado. Al menos que uno le vaya a predicar. Si yo me ajunto es para predicar, para siempre hablar de la palabra. Así sí. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Para servir en el tabernáculo, miren toda la consagración. 7 días en consagración. Y con vestiduras que Dios da, vestiduras santas, todo. Ellos tenían que acatar todo lo que Dios decía. Porque si no ellos morían, porque si desobedecían morían. Tenían que obedecer y todo. Y ahí vemos cómo ellos, ahí dice la palabra, cómo ellos hicieron todo tal cual como Dios les pidió. Dice en el último, 36, y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Fíjense, ellos eran personas, esa es una característica de las personas que sirven que sirven en la congregación. Son personas sumisas, obedientes. Usted le dice hermano esto, hermano aquello, y la persona obedece. Pero una persona rebelde que tú le digas una cosa, 2 cosas y no se somete y hace lo que quiera y le vuelves a decir, son personas que no pueden, no están aptas todavía para servir dentro de la congregación. Muchas personas tienen ministerio, tienen dones, pero hasta que el Señor no trate con ellos, hasta que el Señor no forme su carácter en ellos, hasta que ellos no lleguen ya en un estado de madurez y que el Señor los levante para el servicio, no van a poder trabajar. Porque por eso es que pasan tantas cosas, situaciones dentro de la congregación. Levantan el pastor, levanta a alguien, no lo levantó Dios, lo levantó el pastor. A servir en X área, esa persona todavía no tiene el carácter de Cristo allí formado. Y de ahí lo que sale un problema, porque vino otro hermanito, le dijo esto, y el hermano no se aguantó, y ahí se gritaron, y se formó una situación allí. Esa persona no está apta todavía. Por eso es que los pastores tienen que buscar mucha dirección del Señor, ayunar. Y nosotros vemos a la luz de la palabra que cuando se levantaban a alguien para el servicio del ministerio, ahí dicen personas con sabiduría, personas con fe, personas llenas del Espíritu Santo. Todo eso, hasta para servir mesas, tenían que ser unos requisitos. Y no es porque uno quiera, sino porque eso lo dice la palabra. Porque cuando la persona todavía no está formada, no está apta todavía para que Dios lo levante en un ministerio a trabajar en algo, no se puede levantar porque eso va a traer problemas. Porque la persona todavía, también hay que ver si todavía no, si está libre, si no está libre todavía. Tiene ataduras del pasado. A veces esas ataduras no las dejan a la persona desenvolverse bien, caminar bien en Cristo. No se sabe si la persona ora, si la persona lee la palabra. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Usted solamente observe a una persona por cómo habla, por cómo piensa y cómo actúa. Y ahí usted ve. Saque sus propias conclusiones. Entonces, para todo hay que buscar dirección del Señor. Que el Señor vaya mostrando y vaya guiando quién quiere levantar él. Porque tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar el altar. Tenemos que cuidar todo. Los músicos, cantores. Tenemos que cuidar todo. Los servidores. Son personas que tienen que vivir apartadas para el Señor. Apartadas para el Señor. Personas obedientes.
obedientes y que tengan buen testimonio. Padre amado, te damos gracias. Gracias porque todo es bueno, porque para siempre tu misericordia. Gracias, Padre, te pedimos que esa tu palabra penetre en nuestras vidas, en nuestros corazones y produzca fruto a 100 por 1, Señor. Sellamos esta palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones con tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, y con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén.